A todos amigos. Hola. Shalom. Shalom. Muy bien. Quizás por mi acento puedan deducir que nací en Argentina. Pero hace 30 años que vivo en el Estado de Israel. Y por lo tanto me siento totalmente israelí, formo parte del pueblo de Israel. Y mis hijos, que se llaman Galit, que significa ola de mar, pequeña ola, y Eitan, que significa aquel que es valiente, son israelíes, por supuesto. Y yo dirijo una ONG, una organización, que lo que hace es explicar lo que ocurre en el Medio Oriente en español y buscar amigos nuestros. Y la verdad es que en el mundo cristiano y en el mundo en general no existen mejores amigos para el pueblo de Israel que las iglesias evangélicas. Y por lo tanto, cuando vengo a un país, es natural salir a buscar a amigos. Ustedes viajan a Israel habitualmente, muchos de ustedes durante años ahorran dinero para poder viajar a Israel y conocer no solamente los lugares en donde Jesucristo pisó y vivió su vida y experimentó su epifanía y donde también emitió su mensaje, sino también lo que se ha convertido ese país en la modernidad, que es un país mucho más desarrollado de lo que nos podemos imaginar a primera vista, ¿verdad? Me imagino que los que estuvieron se han sorprendido por ciertas cosas que pasan ahí, que nos hace transformar en una especie de potencia tecnológica en muchos aspectos. Muy bien, lo que voy a hacer yo es explicar lo siguiente. Nosotros vamos creando cosas en Israel, pero que respetan un fenómeno que ya estaba escrito, y es que las profecías se están cumpliendo en Israel moderno. Y esto nos confirma que el mensaje de Dios hacia nosotros se va concretando. Pero partamos del punto de partida. ¿Por qué un buen cristiano ama al pueblo de Israel? Porque a veces le pregunto a judíos, y los judíos no saben por qué hay que amar a Israel. Muchas veces el amor que recibimos en Israel es mucho más grande entre ustedes que entre los propios judíos, lamentablemente. Tendría que ser, lógicamente, al revés. Pero no lo es. La pregunta es, ¿por qué ustedes aman a Israel? ¿Qué los motiva para Israel? ¿Por qué? Porque ahí nació Jesús, Yeshua. Muy bien. En resumen, porque no se puede amar a Yeshua sin amar a la familia de Yeshua. Y Yeshua era un judío viviendo en Judea y hablaba como un rabino judío, y por lo tanto tú no puedes ser un buen cristiano si no amas a quien era Yeshua y también su identidad. ¿Y dónde está escrito eso? ¿En dónde? Muy bien. Cuando yo hablo con un judío, ¿por qué hay que amar a Israel? Le tengo que dar un montonazo de argumentos. Y sin embargo, cuando hablo con ustedes, con decirle un solo argumento, ya los puedo convencer. Y es que si tú crees y eres un buen cristiano, crees en el Viejo Testamento y crees en el Nuevo Testamento. Crees en los dos. Y cuando tú revisas la palabra de Dios, te encuentras con Génesis. Y en Génesis 12, capítulo 1, dice lo siguiente. Lo leo en castellano. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Qué nos está diciendo? Primero, Israel es la puerta de entrada de la bendición de Dios hacia la humanidad. Por lo tanto, si tú eres un país que lo que has hecho es... ¿Sí?
La tecnología nos permite tener la presentación en miniatura también. ¿Qué idioma hablamos en Israel? Todos saben, ¿verdad? Hebreo. Cuando saludas a alguien, en general saludamos le deseamos que tenga paz. Y paz significa, se dice shalom. Pero la palabra paz también viene de la palabra shalem. Y estar shalem es estar completo, estar bien contigo mismo. Y cuando tú te peleas con alguien y te arreglas, se dice leashlim, que significa estar en paz con él. El hebreo es un idioma extremadamente lógico y tiene un idioma que también tiene significado con las palabras que detrás de ellos hay. Por ejemplo, Leá, nuestra matriarca, Leá, tener los ojos, Laj significa tener los ojos cansados, era la mujer mayor. Y cuando tú ves por la calle un perro, el perro se dice en hebreo Kelev, y Kelev es dos palabras adentro, que es Kuló Lev, que significa todo corazón. El perro tiene todo corazón y por lo tanto la palabra tiene que ver con el nombre. Por eso es muy importante cuando ustedes eligen un nombre en hebreo que busquen ante todo el significado de la palabra, porque al fin y al cabo cuando le damos a un niño un nombre lo estamos condenando a que sea como el nombre que él tiene. Yo en Argentina cuando nací, mi madre me llamó Hernán, que es un nombre vasco, pero no es un nombre hebreo, y cuando me fui a vivir a Israel nadie me podía decir ese nombre, y entonces dije, voy a utilizar el segundo nombre que me dio mamá, y el segundo nombre era Gabriel. Me vino perfecto, yo me dedico a hablar y soy periodista. ¿Quién era Gabriel? ¿Quién habla? ¿Gabriel o Miguel? ¿Y quién pelea? Muy bien, me ven a mí peleando contra alguien, soy un enano, pero convenciéndolo quizás puedo. Muy bien, volvamos un segundo a Génesis. Decíamos que Dios nos dice dos cosas de hecho. Nos dice por un lado, bendeciré a quien bendiga al pueblo judío y voy a maldecir a quien maldiga al pueblo judío. Y fíjense que históricamente todo pueblo que ha maldecido a Israel ha sido maldecido a él. Por eso cuando Gilberto, nuestro pastor, decía que a veces el pueblo mexicano no se ha comportado bien, yo les puedo decir cuando se ha comportado mal. Vuestro Ministerio de Relaciones Exteriores muchas veces ha votado y condenado e impulsado condenas en contra de Israel, transformándose en un ministerio que, por más que la población es amiga de Israel, porque hay muchos amigos en México de Israel, a veces vuestro Ministerio de Exteriores sirve por cuestiones políticas internacionales o por egoísmo de los diplomáticos para condenar a Israel. Y eso está mal.
México ha bendecido a Israel muchas veces y yo creo que una de las respuestas del pueblo judío ha sido en la última desgracia que han tenido cuando han enviado soldados israelíes para de alguna manera devolverle a un pueblo amigo como el pueblo mexicano que ha votado muchas veces por la creación incluso del Estado de Israel. Se abstuvo, perdón. Tenemos pueblos que han votado a favor del Estado de Israel y hoy lo vemos también por la creación del Estado de Israel, como por ejemplo Uruguay, que es un país que tiene un índice de democracia muy alto, o Guatemala, que ha sido un ejemplo hermoso, García Granados, impulsando el plan de partición. De todas formas, nos dice dos cosas Génesis. Nos dice, bendeciré a quien será bendecido, pero voy a maldecir a quien será maldecido. Y eso es una cosa. Por lo tanto, si usted es un buen cristiano y quiere ser bendecido, nos dice claramente la palabra que debemos bendecir a Israel. Pero de hecho dice dos cosas. Y es así. Está diciendo en Génesis, porque en general nos quedamos con la tercera parte de Génesis, 1, 12, 1. Tiene 1, 2 y 3. En general nos tomamos de Génesis 3 para decir, voy a bendecir y serán maldecidos los que maldigan. Pero tiene una parte anterior que a veces los judíos se olvidan. Y es así. Dios le pide a Abraham que deje la casa de sus padres y que vaya a la tierra que le mostraré. Y solamente cuando Abraham haga eso, viene el capítulo 3. Y es, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te bendigan y serás eterno. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es que si tú como judío no dejas tu casa y vas a vivir a la tierra que te mostraré, las bendiciones no van a venir. Significa, si tú no haces, no esperes bendiciones. Y por eso les conté, yo sí, nací en Argentina, pero yo abandoné la ciudad de Ur de los Caldeos, que en mi caso se llamaba Buenos Aires, y me fui a vivir con mi pueblo. Y cuando te vas a vivir con tu pueblo, ves también cómo has sido bendecido tú, e incluso cómo han sido no bendecidos tus familiares, por no haber dejado su ciudad de Ur de los Caldeos. Por lo tanto, tiene dos partes. Podemos esperar que nuestros hermanos cristianos y evangélicos nos aprecien y nos bendigan, pero depende también mucho de qué hagamos nosotros. Y lo que ha ocurrido es que estamos siendo bendecidos y las profecías se están cumpliendo porque nosotros estamos haciendo cosas. Si tú no haces, no serás bendecido. Hay un chiste en Israel que dice lo siguiente. Ustedes saben que la interpretación de la Biblia se llama Mishnah, y la interpretación de la Mishnah se llama Talmud. Y hay una parte del Talmud que dice que Moisés no era muy bueno para hablar. Algunos dicen era tartamudo. El Talmud no dice que era tartamudo, dice que tenía la lengua pesada. Era Kved Pe, lengua pesada. ¿Y quién era el que hablaba? Aarón. Él era el que tenía la capacidad para poder transmitir. O sea que todos sabemos que Moisés no era perfecto. Es importantísimo esto. En el pueblo judío no hay ningún líder que sea perfecto. Ninguno. Ni Netanyahu. Nadie. Moisés, el mejor líder que ha tenido el pueblo judío, golpeó una roca cuando no debía por impaciente y no entró a la tierra de Israel. Y era imperfecto por su incapacidad para poder hablar. Y nos lo recuerda las Escrituras, para recordarnos que tenemos un límite, que el ser humano, por más bueno que sea como Moisés, también tiene límite. Y algunos judíos solemos utilizar esto que está en mi cabeza para recordarnos que tenemos límites. Sabemos que Moisés era medio tartamudo para hablar. Lo que se sabe menos, pastor, es que Abraham era sordo. O tenía problemas auditivos. Ese es el chiste que se cuenta en Israel. ¿Usted sabía? Porque Dios le dijo, vete de la ciudad que yo te mostraré a la tierra de Canaán. Y él le dijo la tierra de Canadá, y él entendió Canaán. Abraham vino, nuestro patriarca, tenía que haber seguido hasta Canadá. En Canadá tenemos petróleo, agua, vecinos como la gente y no unos locos que nos quieren asesinar. O sea que tenía que seguir para acá, pero escuchó mal y se quedó en Canaán. Ese es el chiste que contamos en Israel. O sea que Dios nos ha bendecido con no tener nada.
es una enorme bendición no tener nada. No saben hasta qué punto es una bendición. Y es una maldición los pueblos que tienen todo. Muy bien. Dijimos que tenemos dos partes. La primera es, sí, amamos a Israel porque lo dice la Biblia y con eso para nosotros es suficiente. Aquella persona que cree en la palabra y lee la palabra, es mucho más fácil que crea en la riqueza del pueblo de Israel. ¿Quiénes son los que odian a Israel? Búsquenlos en las universidades públicas de tu país. Ahí vas a encontrar un montón de personas que odian y hostigan a Israel en universidades y supuestamente son intelectuales. ¿Qué es lo que los caracteriza? Que no leen la palabra. Cuanto más laica es la persona y cuanto más odia la religión, también va a odiar a Israel. Y cuanto más valores morales tenga y más lea la palabra, es muy probable que más ame a Israel. Es muy probable. Muy bien. ¿Qué segunda cosa nos enseña? Y por ejemplo nos enseña eso muy bien el pastor John Hagee. El pastor John Hagee dice lo siguiente: la historia del mundo se puede resumir de una manera, de una oración. Las naciones que bendijeron a Israel fueron bendecidas por Dios y las naciones que maldijeron a Israel fueron maldecidas por Dios. Y les voy a dar varios ejemplos de países que fueron maldecidos por Dios. El primero, Irán. Es un país que en la actualidad tiene 35% de inflación anual. Tiene un desempleo galopante. La gente no trabaja y no quiere casarse. La gente sale a las calles a protestar contra el régimen iraní. Todo el mundo musulmán sunita odia a los iraníes y todo el mundo los señala como un país que impulsa el terrorismo. Más aún, el presidente Donald Trump mata a sus líderes militares, como ocurrió hace muy pocos días con Qasem Soleimani. Irán es un ejemplo, pero fíjense otro ejemplo más en nuestra región. Resulta que dentro del gobierno de Argentina, muy bien. Segundo ejemplo, el gobierno de Argentina hace pocos años intentó firmar un acuerdo para limpiar a Irán de un atentado que había hecho en Argentina, donde asesinó a 85 argentinos, la gran mayoría de ellos judíos. El ministro de Exteriores que firmó este acuerdo era un judío llamado Timerman. Este hombre sufrió una enfermedad y falleció hace pocos meses. Cristina Kirchner está procesada en un juicio legal y si se salva de entrar a la cárcel es porque el gobierno cambió y la protege. Tuvo la desgracia de maldecir a Israel. ¿Quieren más? Evo Morales. En Sudamérica fue el principal instigador de todas las condenas a Israel en la ONU. ¿Dónde está Evo Morales ahora? Más, un presidente latinoamericano llamado Chávez de apellido dijo 3 veces en el año 2009: maldigo Israel, maldigo Israel, maldigo Israel, y terminó diciendo: maldito el Estado de Israel.
Pocos meses después, Chávez se enferma y lo que vemos es que pierde la vida. Más todavía, hubo un pueblo en Europa, que fue España, que en el año 1492 expulsó a los judíos. Y en la actualidad tiene un líder, que es Pablo Iglesias, que está aquí abajo, que es aliado de Irán, y lo que hace es promover el antisemitismo en España, que de por sí es un antisemitismo problemático, porque el antisemitismo es un fenómeno netamente católico. Nació en el mundo católico bajo las dos premisas y dos acusaciones que todavía hay personas cristianas. Yo sé que cristianos, en términos mexicanos, hablan cristianos de todas las personas que son evangélicas, pero técnicamente hablando, un cristiano es una persona que cree en Jesús como el Mesías. Dentro del mundo cristiano, es para mí. Gracias. Dentro del mundo cristiano tenemos el mundo católico y tenemos el mundo protestante. Y dentro del mundo protestante tenemos iglesias evangélicas, pero tenemos otras también iglesias. Por ejemplo, calvinistas también vienen de la rama protestante. Todos somos alumnos de alguna manera de Martín Lutero, un ser humano brillante en muchísimos aspectos, hasta que tenía que hablar de los judíos. Cuando hablaba de los judíos se transformaba en un primate. Cuando hablaba de los judíos, toda la inteligencia que había demostrado Martín Lutero para entender que había que hablarle a la gente en el idioma que la gente entendiese, que era una cosa loca tener que pagar dinero para poder limpiar tus pecados. Todas las bendiciones que dijo cuando se trataba de los judíos, se volvía nuevamente un antisemita. Entonces, ¿qué sucede? En el mundo cristiano y en el mundo católico esencialmente, y en España, que es un país muy católico, tienen un ADN antisemita muy fuerte que los proclive a odiar a Israel. ¿Y dónde está basada? ¿Cuáles son las premisas que hacen que una persona sea antisemita, que odie a los judíos o que odie a Israel? Bueno, dos conceptos básicos. El primero, la teoría del reemplazo o la teoría de la sustitución. Dios firmó un nuevo pacto con el pueblo o el mundo cristiano y hay una nueva verdad. Y para demostrar que la nueva verdad es superior a la vieja verdad del Viejo Testamento, hay que destruir a la verdad anterior. Esa teoría, se llama teoría de sustitución o la teoría del reemplazo, todavía hay algunos curas en el mundo católico que la siguen defendiendo y hay algunos también pastores evangélicos que hablan así. Son la minoría, pero hay. Y la segunda acusación es la acusación del deicidio. Los judíos mataron a Dios y por lo tanto deben pagar por la eternidad. Esto era algo muy normal en el mundo católico durante años. La gran mayoría de la Iglesia Católica hoy no defiende eso, ni mucho menos. Es más, el Vaticano claramente dice que eso es algo errado y que ha llevado a enormes desgracias. Pero todavía queda un poco del ADN así. Les voy a contar una anécdota. ¿Conocen ustedes lo que es el Camino de Santiago? En el pasado los musulmanes cerraron la Tierra Santa y los católicos del mundo iban a Santiago de Compostela, en España, a limpiar sus pecados. ¿A dónde iban? A la tumba de Jacobo, uno de los apóstoles de Jesús, que fue a España. Y ahí falleció, el cuerpo está ahí, no todo el cuerpo, la cabeza está en Jerusalén. Yo hice el Camino a Santiago, en bicicleta, 800 kilómetros, cuando tenía estado físico. Ahora lo único que hago bien en ese aspecto es teclear rápido. Pero me fui a hacer como 750 kilómetros en el Camino a Santiago. Y cuando llego a un pueblo, imagínense que se llamaba Calzada de Arriba, porque en España hay calzada de arriba, calzada del medio, calzada de abajo. Voy con mi carnet de peregrino y el cura me lo firma y se emociona. Dice, un hijo de Jerusalén. Vivo en Jerusalén, o vivía. Ahora vivo en otra ciudad llamada Modín, en Israel. Y empieza en la misa a decir, un hijo de Jerusalén vino aquí, ¿cómo amamos a los hijos de Jerusalén? Me empieza a hablar de Jerusalén y de los judíos, y este chico es judío y vino a misa, qué bonito, y sigue hablando, y termina diciendo, es verdad, mataron a Jesús, pero este chico parece buena gente. O sea, fíjense hasta qué punto 23 siglos de odio a los judíos no se ha limpiado de un día para otro.
la gente todavía sigue enferma en muchos casos de antisemitismo. Que el antisemitismo no es pensar que los judíos es malos, es odiar a los judíos. Muy bien. Tenemos muchos casos de personas que maldicen a Israel y lo que han dicho es maldicimos a Israel. Leemos en Crónicas 2. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso como contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Yehudá y se mataron los unos a los otros. O sea, tú odias a Israel, ¿alguien te va a ayudar para que te maten los unos a los otros o que no te vaya bien? Todo pueblo que ha expulsado a sus judíos y que ha maldecido a Israel ha fracasado, y les puedo dar un montonazo de ejemplos, empezando por España y terminando en la modernidad con Venezuela, donde había más de 20.000 judíos y ahora los judíos son simbólicos los que quedan ahí, y fíjense en qué situación está Venezuela. ¿Pero por qué? Porque en general los judíos lo que hacen es traer mucho progreso y ideas nuevas para incentivar que el país progrese. Y eso tiene que ver con Daniel. Muy bien, queda claro que los judíos tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que hacer lo que se llama aliyá. Aliyá en hebreo significa ascender a la tierra de Israel. Y dice Jeremías en 31, oíd la palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. O sea, nos deportaron los romanos en el año 135, nos expulsaron y salimos a las diásporas por el mundo. Y ahora poco a poco volvemos a la tierra. Ustedes imagínense que en el año 1897 el líder del movimiento sionista le pidió a los judíos abandonen sus casas y vayan a construir la tierra de Israel. Y en 50 años, de 180 países judíos de todo el mundo volvían a la tierra de Israel, y aunque éramos 20.000, luego pasamos a ser 50.000, y hoy, cuando se creó el Estado de Israel, éramos ya 600.000 judíos viviendo en la tierra de Israel, y en la actualidad somos 9 millones de israelíes, de los cuales 6 millones y poco son judíos. O sea, la mayoría de judíos hoy viven o en Estados Unidos y hoy en Israel. O sea que, fíjense, estoy diciendo, la primera parte de Génesis se cumple. Los judíos vuelven a la tierra de Israel. Cuando vuelven, las bendiciones empiezan a multiplicarse. Por tanto, no les digan, cuando alguien les diga hay que bendecir a Israel, sí, pero también los judíos tienen que hacer su parte, Y el que no hace, no recibe bendiciones. Muy bien. Y ahora seguimos con el siguiente concepto importante con respecto a las bendiciones. Dios nos entrega bendiciones cada 50 años. Hay un concepto en la Biblia que habla del jubileo. Cada 50 años, nos dicen nuestros profetas y nuestros pensadores, la humanidad debería volver para atrás. Es como si fuese una carrera. En la carrera hay personas que corren mejor o que tienen más dinero, y estas personas a veces no ayudan a los más pobres. Ustedes tienen una ventaja que ustedes piensan como si fuese también la comunidad judía. La comunidad judía y la comunidad evangélica trabajan muy parecido. ¿Quién se protege los unos a los otros? ¿Ustedes? ¿O ustedes dejan que sus amigos de la comunidad se mueran de hambre sin intervenir? Si hay alguien de vuestra comunidad que no tiene dinero para ir al colegio, ¿ustedes lo van a ayudar o no lo van a ayudar? Porque no vienen solamente a rezar, ustedes vienen a protegerse los unos a los otros. Son lo que se llama en hebreo Keilah, son una comunidad. Y una comunidad no se reza solamente. Tenemos panadería a veces, tenemos útiles escolares subvencionados, tenemos transporte público, vi un autobús ahí amarillo a la puerta, seguramente lo deben utilizar para transportar niños o para hacer actividades. Ustedes son una comunidad, y como la comunidad tiene un problema, y es que en la comunidad se participa, uno se protege unos a otros y también tienes que pagar. ¿Por qué? Porque somos comunidad. A nosotros nos dicen los profetas de Israel que cada 50 años nos piden que volvamos para atrás. Porque en 50 años tú corres más rápido, tienes más dinero y demás.
¿Qué pasa si cada 50 años volvemos todo para atrás y empezamos la carrera otra vez? Los esclavos van a ser liberados. Hay dos conceptos en el judaísmo importantes. Uno es Yobel, jubileo, cada 50 años. Y lo segundo es Shemitah. Cada 7 años hay que dejar descansar la tierra para empezar de nuevo. ¿Se entendieron los dos conceptos? Entre paréntesis, ustedes saben que Shemitah en Israel se cumple. Se deja cancelar y se deja descansar la tierra cada 7 años. Pero ¿saben ustedes cómo se hace? Bueno, nuestros kibutzim, que son nuestras granjas agrícolas, no hacen Shemitah que todo el año descansan todas juntos, porque sería muy grave para la producción. ¿Qué hacen? Dividen el terreno en parcelas. Y un año descansa este, y otro este, y otro este. Y de esta forma todos los años descansa una parte de la tierra. No descansan todas juntas. Si no, ese año no se producen. O sea, se cumple la Shemitah de manera moderna. Ahora, ¿qué pasa con el Yobel, con el jubileo? ¿Cumplimos nosotros el jubileo? Y la verdad es que nunca se cumplió al pie de la letra del pueblo judío el jubileo. Pero nos dice Dios que cada 50 años hay una bendición. Hay un jubileo. Y miren lo que ha pasado. El primer jubileo importante que hemos tenido fue en el año 1917, cuando la principal potencia del mundo, Gran Bretaña, entonces, reconoció que los judíos teníamos derecho a tierra de Israel y se llama la Declaración Balfour. Gracias a la Declaración Balfour, muchos judíos decidieron ir a vivir a tierra de Israel. Año 1917 era año de jubileo. 50 años después, ¿en qué año estamos? 1967. ¿Qué pasó en 1967? Unificación de Jerusalén. Muy bien, la guerra de los 6 días. Israel termina conquistando un montonazo de territorios y devolviendo al control de los judíos el lugar más santo para los judíos y la ciudad más santa de los judíos. Los judíos no rezamos mirando a la Meca, no rezamos mirando a DF. Todo judío, todo el mundo reza mirando a Jerusalén. Y si estás en Jerusalén, al monte del templo, donde está el templo de Jerusalén. O sea que fíjense, 1917, un jubileo. 1967, otro jubileo. 50 años después, 2017. Diciembre del 2017, Donald Trump reconoce que Jerusalén es la capital de Israel y empieza a movilizar a países del mundo para que pasen sus embajadas a Israel. Prepárense que en el año 2067 vamos a tener otro jubileo. O sea que el concepto de jubileo se está concretando claramente. Muy bien. Dice lo siguiente, Ezequiel 36 dice así, en 36:8, mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo, Israel, porque cerca están por venir, porque he aquí, yo estoy por vosotros, y a vosotros me volveré y seréis labrados y sembrados, y haré multiplicar, escuchen bien, haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Lo que nos está diciendo es, pueblo, proteged sus campos, sus cultivos, sus labranzas, y yo los voy a multiplicar. Ezequiel 36. Llegamos a la tierra de Israel, que estaba dominada durante generaciones por musulmanes, y no teníamos, no solamente territorios, no teníamos árboles. Y una organización creada por los judíos llamado el KKL, Keren Kayemet Israel, le empieza a pedir a judíos del mundo, donen dinero para plantar árboles. ¿Cuántos árboles? Más de 250 millones de árboles plantados. Y la tierra, que es una tierra inútil, ocurre el siguiente fenómeno. En Israel tenemos un desierto, que se llama el desierto del Negev, que ocupaba 2/3 partes de la tierra de Israel. No hay ningún desierto en el mundo que se achique. Los desiertos se agrandan.
El único desierto del mundo que se achica es el desierto del Negev, porque le vamos ganando tierra a través de plantaciones y de todas técnicas de cultivo que permite cultivar en terrenos que no sirven para cultivar. Vamos creando islas verdes, con árboles y manejando la tierra de la siguiente manera. Ustedes saben que la tierra del sur de Israel es desierto, pero no es desierto de arena, es desierto de arcilla. Se llama la tierra Loes. La tierra, cuando llueve, lo poco que llueve, no penetra la tierra. Entonces, si tú lo que haces es manejar el agua bien, puedes crear todo un sistema que toda el agua vaya a parar un punto. Y ese punto se transforma en verde. Y así vamos ganándole tierra al desierto. Se vuelve a repetir el mismo concepto. Si nosotros plantamos, las bendiciones aumentan. Si nosotros hacemos, las bendiciones aumentan. Fíjense qué más. Dice Isaías 54: con justicia serás adornada, estarás lejos de la opresión, porque no temerás. Y dice en la parte 17: ningún arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de ti vendrá, dijo Dios. Hemos visto que todo país que se ha levantado en armas contra Israel ha perdido. Y a veces esto se ve con una claridad meridiana. Año 1991, Saddam Hussein, presidente de Irak, dispara 39 misiles contra Israel en la guerra del Golfo Pérsico. ¿Cuántos muertos israelíes hubo? 3. 39 misiles, 3 muertos. ¿Por qué murieron? Porque nos dieron una caja de atropina, que era para si nos tiraban, si nos lanzaba Saddam Hussein gas mostaza, que nos podía matar, armas químicas, y nos dieron atropina, y teníamos una inyección de atropina. Y 2 ancianos no entendieron la información y se la inyectaron en el cuello y murieron de inmediato. O sea que de los 3 muertos fueron 2 por accidente, y 1 porque estaba en el baño y el misil le entró por la ventana. ¿Qué estaba haciendo? Sentado en el inodoro. O sea que un solo misil pegó en una casa de Israel y los que pegaron le hicieron daño. Y la gran mayoría de misiles fueron a parar al mar. No entendíamos cómo podía ser que no golpease nada en Israel. En la actualidad, Hamas también nos dispara. El movimiento Hamas, terrorista que domina la Franja de Gaza, nos dispara 15.000 cohetes en la última década. Fíjense lo siguiente. Empieza a sonar la alarma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Este es el tiempo que tienen ustedes para ir a buscar a vuestro hijo o hija y llevarlo a un refugio antibombas. Si ustedes viven en la ciudad de Sderot, que vive al lado de la Franja de Gaza, tienen 15 segundos para ir a buscar a su hijo ahora, encontrarlo y meterlo en un refugio. Lamentablemente hemos tenido un muerto, un chico de hijos de argentinos que murió justamente por un cohete que le cayó cerca y no se pudo salvar. La gran mayoría de cohetes que ellos disparan o bien son derribados por un sistema antimisiles que tiene Israel, o bien la gente es muy responsable y se salva y no nos pega. Yo estoy convencido que es verdad. Tenemos al ejército más poderoso del mundo. Sin duda. Y por las dudas tenemos un ejército buenísimo en tierra. Y algún que otro antimisil para derribar. Porque por si Dios está ocupado con otros temas y demás, nosotros vamos a hacer nuestra parte. Otra vez, fíjense que todo el tiempo vuelve a lo mismo, y es, si tú no haces, no te protegen. Si no tenemos un buen ejército de nosotros, el ejército de los cielos no nos va a proteger. ¿Ustedes conocen el
chiste de una persona cristiana que se está ahogando y empieza a rezar y dice, por favor Dios, protégeme, sálvame, y de pronto aparece un tronco y él dice, no me voy a sostener ese tronco porque yo confío en Dios y Él me va a proteger, sálvame, sálvame, y aparece una especie de lancha y dice, no, yo no voy a ir a la lancha porque sé que me van a proteger, y sigue ahogándose y dice, Dios por favor protégeme, y le mandan a un helicóptero y dice, no, no me voy a subir al helicóptero porque Dios me va a proteger, y se ahoga. Llega al cielo, le dice, pero yo confié en ti, yo confié en ti y mi fe era fuerte. Entonces Dios le dice, pero te envié un tronco, te envié un barco y un helicóptero. ¿Qué más puedo hacer? Si tú no haces, no hay bendición. Muy bien. ¿Se acuerdan del chiste de Abraham? Dios, lamentablemente, quizás para demostrarnos a que hagamos, no nos ha dado ni petróleo como le ha dado a todo el Medio Oriente, ni agua. Y cuando no tienes cosas básicas, tienes que ser muy creativo para sobrevivir. Yo venía acá en el auto y veía tanto verde que les tengo una envidia muy sana. Ustedes tienen petróleo, tienen zonas verdes y saben lo que es llover. Cuando en Israel llueve, festejamos, no podemos creer que esté lloviendo. Se está por llenar el lago Kinneret. No se llenaba del año 1991. La gente está en la gloria, no podemos creer. Una bendición. Cuando tú no tienes nada, tienes que decidir qué hacer. Y ustedes lamentablemente han sido maldecidos con tener mucho. No tenemos agua. ¿Qué hacemos para conseguir agua? Muy bien, varias técnicas. Hoy Israel es potencia mundial en desalinización de agua. El 80% del agua que nosotros tomamos la sacamos del mar Mediterráneo y le sacamos la sal a través de un sistema llamado ósmosis inversa. El agua entra con mucha fuerza, sale hacia afuera y un filtro se queda con la sal y el agua sigue. Y lo hacen varias veces, necesita mucha energía y de esa forma de tener un mar Mediterráneo con 3% de sal, llegamos a 0,00.3, que es lo que necesitamos para poder tomar. ¿Qué pasa con el agua que tiramos en el inodoro o en el lavarropas o en el lavaplatos? Va a parar a lugares que limpiamos el agua y la podríamos tomar el agua también, pero nos da asquito. ¿Cómo vamos a tomar agua del inodoro? Se puede tomar agua del inodoro. Lo que pasa es que como la gente no quiere tomarla porque le da asquito, entonces la utilizamos para regar el sur. Y ahí tenemos riego en el sur de todo tipo de frutas y verduras y demás, justamente con el agua del inodoro. Tú cuando vas a Israel ves que hay cañerías violetas que son agua purificada y tienes cañerías blancas que son agua para poder tomar. Hoy Israel es una potencia desalinizadora de agua. No tenemos tierras, hay que hacer agricultura de la tierra. ¿Cómo hacemos agricultura cuando no se puede? Hay que ser creativos. Tú vas hoy en el desierto del Negev y vas a ver plantaciones de fresas, que están buenísimas. Yo soy guía de turismo además, entre todas las cosas que hago, porque ¿se acuerdan cuando les dije al principio pensar todo el tiempo que no tenés nada? ¿Verdad? Tuve la desgracia de estudiar ciencias políticas y relaciones internacionales. O sea, me iba a morir de hambre. Y decidí cuando tenía 23 años que cada década estudio algo diferente. Mis años 40 cuando empecé, estudié guía de turismo también y ahora estoy estudiando abogacía. Quiero empezar a demandar antisemitas. ¿Te gusta ser antisemita? Te voy a demandar. Te hacen la casa, el auto, lo que sea necesario. ¿Te gusta odiar a los judíos? A pagar un precio. O sea que mi título de los 50, todavía no llega a los 50, pero empiezo ahora porque son muchos años. Es abogacía. El de los 30 era publicidad. El de los 20 era ciencias políticas. En los 50 me parece que empecé a estudiar Biblia, porque me di cuenta que explico un montón de cosas que ya están escritas en la Biblia y como no leo la Biblia en forma ordenada, entonces no lo entiendo. O sea que puede ser que cuando sea maduro voy a empezar a estudiar lo que realmente importa.
Por ahora estudio cosas banales. Lo que pasa es que no siempre estudiando Biblia puedes alimentar a tu familia. No siempre. Cosa que es un error, porque si estudias realmente serás bendecido. Pero bueno, tengo que aprenderlo a la fuerza de alguna manera. ¿Qué pasa con la agricultura? Tú vas al desierto del Negev y tienes fresas. Y vas a ir a un lugar y vas a encontrar una carpa de fresas. Y yo, con mi visión inocente latinoamericana, veo un montón de caños de plástico en el aire. Resulta que mezclan tierra mala con tierra buena, le ponen riego por goteo adentro de un caño de plástico, le meten alimento adentro de la tierra y le meten las semillas de las fresas y la fresa crece en el aire, por lo tanto no está con peligro que se lo coman los bichitos, y cuando termina de hacerse sale el plástico por fuerza. El plástico tiene agujeritos, cuando está la fresa hecha sale para afuera. Hay que ser creativo. Cuando voy a ver el lugar este, veo que todos los caños de fresas están a una altura de 1,60 m. Y le pregunto al productor, ¿por qué está el caño a 1,60 m? Me dice, ¿por qué crees tú? Y yo, que soy un bicho de ciudad, empiezo, y seguramente por los bichitos. 1,60 m no llega. No. Y por el insecticida. Me dice, no usamos insecticida, hay búhos afuera. Los búhos se comen los bichos, es todo natural. Le digo, no sé por qué. ¿Por qué 1,60 m? Y de pronto veo un tailandés que entra. Me dicen, miden de promedio 1,60 m. No tenemos ni petróleo ni tenemos agua. Les voy a contar un invento para que vean hasta qué punto hay que ser creativo. El desierto del Negev hace mucho calor. El que estuvo en Israel en épocas de calor hace mucho calor. Es como, ¿cómo explicárselos? Es como estar en el verano en el desierto del Negev. Es como dormir abrazado a un aire acondicionado encendido a 50 grados. Viene un viento del desierto llamado Hamzin. Y el Hamzin realmente es mucho calor. Ahora, imagínense ustedes que Gabriel, cuando trabajaba en televisión, en una época que trabajaba en televisión haciendo noticias, me mandan a filmar algo al sur, tenía una entrevista con un ministro de Defensa. Y el ministro de Defensa me cancela la entrevista porque iba a comenzar una guerra y yo en ese momento no sabía. Y tenía una cámara de televisión y tenía que preparar una crónica televisiva. En esa época salía muy caro un día de filmación y no tenía crónica. Llamo a un amigo, me dice, no te puedo atender, ve a Yeruham. Yeruham queda sur, este. 2 horas y media de viaje, en un país tan chiquito como el nuestro. Yo digo, va a ser mejor que sea bueno el invento, porque si no, me cortan la cabeza a mí. Cuando llego a Yeruham, llamo al chico del invento y le digo, ¿dónde están? No estamos en Yeruham, estamos 45 minutos más al sur. Sur. Llego y veo a 2 chavales de 25 años tomando sombra. Están en 2 cabañas de madera tomando sombra abajo de algo. Digo, perdón, ¿qué hacen aquí? Nosotros vivimos en Tel Aviv, somos ingenieros, estábamos hartos de la ciudad y queríamos paz del desierto. Y nos fuimos a Yeruham, pero Yeruham también era demasiado ciudad. Y nos fuimos al desierto. Le pedimos a la municipalidad que nos solucione el problema de que queríamos vivir en el desierto. No quisieron. Y entonces inventamos algo. ¿Qué inventaron? Y me llevan a un palo de luz de más o menos 20 metros. Yo miro para arriba y digo, qué simpático el palo de luz. De aluminio. Me dicen, ¿te gusta? Yo por dentro quería suicidarme. Primero, ¿cómo firmo un palo de luz? 2, ¿qué me está mostrando? Me dice, es un invento buenísimo, me dice. Toco un botón y el palo de luz se abre un paraguas bastante grande con paneles solares hacia afuera. Me dicen, con este panel solar podemos hacer electricidad para nuestras 2 cabañas y como 5 o 6 cabañas más. Como lo que sobra en Israel es sol, podemos tener energía solar. ¿Les parece buen invento? ¿Les parece bueno? Sí. Es pésimo.
el 91% de las casas en Israel tienen paneles solares. Nosotros calentamos nuestra agua no con gas, sino con el sol. Hay un panel solar, el panel solar capta el sol, calienta un gran tanque de agua y tienes agua caliente para bañarte, lavar los platos, todo con los paneles solares. Y cuando tu hijo se olvida de apagar el botoncito para acelerar la calentura, tú lo insultas y tienes agua para inundar la ciudad, agua caliente, porque tu hijo se olvidó de apretar el botón. Como verán, me pasa a mí. Por lo tanto, no es un invento gran cosa. Más aún, pastor, usted fue a Israel. En Jerusalén te puedes comprar un gorrito con un panel solar en la frente que está atado, unido a un ventilador y te ventila el cerebro para mantenerte frío. O sea que es lo mismo pero más grande. Y por eso digo, no es un gran invento. Digo, me van a matar, me van a asesinar, me vine al medio del desierto para buscar hacer un paragüita gigante. Me dice, este no es el invento. Aprieta un segundo botón. Porque hay mucha energía condensada, empieza a congelar el palo de luz. El panel solar no solamente hace energía, congela el aluminio. Y al congelar el aluminio, el contacto del aluminio con 50 grados de calor, empieza a caer agua. Con un palo de luz estaba haciendo energía y agua. Este es un invento bueno. Pero es un invento que es producto del hecho que no tenés nada. Cuando no tienes nada, tienes que ser muy creativo. Estos están inventando un palo de luz que hacía agua y energía simplemente con lo que acabo de explicar ahora. Le pregunto, muy buen invento. ¿Lo vendieron? Nos ofrecieron $185 millones. Es poco, vamos a esperar un poquito más. Fíjense, hemos solucionado el tema de la falta de electricidad, hemos solucionado el tema de la falta de agua, se va inventando cosas. Y de pronto, una vez que nos hicimos, aparece gas. No teníamos gas. De pronto apareció gas en las aguas del Mediterráneo. Y ahora tenemos excedente de gas y se vende gas a Egipto, se vende gas a Jordania y se empieza a exportar gas por tuberías hacia Europa. Israel, potencia de gas, no podemos creer que nos pase eso. Nunca, nunca, nunca tuvimos nada. No sabemos cómo lidiar con el hecho de que hay gas. La economía empieza a pasar a tener gas y empezó a bajar el precio de la electricidad. Es una buena señal. Muy bien. Cuando hablamos del futuro de Jerusalén, Isaías nos dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardias todo el día para defenderte. Toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Dios, no reposéis, no descanséis, ni le deis tregua hasta que establezca en Jerusalén y lo ponga por alabanza en la tierra. El concepto es, cuando Jerusalén vuelva a ser el centro de la vida judía y el centro de nuestro espíritu, van a empezar los milagros. Muy bien. Lo que está conectado con sonido también, no importa. Yo lo voy contando. Por favor, miren esto. Esto pasa en Jerusalén hoy. Esta empresa hace lo siguiente. Gil es un arquitecto israelí que durante 2 años se recluyó en su hogar por culpa de una enfermedad degenerativa en sus ojos. Tras experimentar varios trasplantes de córnea, hoy camina con seguridad. Pero para leer, todo se hace más nublado. Son 1000 millones los seres humanos que pueden potenciar su día a día colocando este ingenio tecnológico en las patillas de sus gafas. Personas ciegas, con serios problemas visuales o que sufren dislexia. Toda la tecnología se compacta del tamaño de mi dedo. Tú tienes una cámara enfrente con 2 luces LED y en la parte de atrás un parlante y se puede colocar en todo tipo de gafas, con unos imanes colocados aquí y se pega simplemente así. Y lo comenzamos a usar. Aunque fue fundada solamente en el año 2010, Orcam es una empresa israelí valuada en la friolera de $1000 millones. Si yo quiero leer un libro, por ejemplo, yo solamente abro el texto y con el dedo hago un clic desde el punto que quiero leer. Y si quiero parar, abro mi mano
y el aparato sabe que quiero detener la lectura. También apretando una sola vez de costado, toma una foto de la hoja entera y así te lee todo. Dispositivo de visión artificial para personas ciegas y con visión limitada. OrCam permite reconocer qué producto estamos a punto de adquirir, detectando el código de barras, el color de la ropa que estamos a punto de comprar y no tiene ningún inconveniente en asegurarse que nos han devuelto el cambio de forma correcta tras pagar en caja. Yo miro cualquier billete y me dice... 5 euros. OrCam es capaz de tomar decenas de imágenes de nuestros conocidos para que si nos cruzamos con Rafi por la calle nos pueda decir... Actualmente, en OrCam están desarrollando un dispositivo que pueda traducir textos en varios idiomas, para no solamente brindarnos nuevas herramientas de superación, sino también para ayudarnos a reducir fronteras. ¿Qué hace OrCam? Tú no ves bien o eres ciego, un aparato con el dedo, esto es el mouse. Señalas el libro y te empieza a dictar en el oído lo que está leyendo. Significa que las personas ciegas pueden ver y pueden leer. Pastor, OrCam está por sacar una versión más simple de OrCam que te permite que tú le saques una foto a cada uno de las personas de tu comunidad. Entonces tú vas por la calle, te encuentras con uno y te dice en el oído, a la izquierda está Juan. Y tú, ¡Juan querido! Es excelente para relaciones públicas. Te acuerdas de todo. Lo puedes programar para que diga más información. Es ideal para personas que están muy ocupadas porque te dice también el horario y demás. Y están haciendo una versión que te permite leer un libro en inglés y que te lo lea en castellano, porque te lo traducen en el camino. Fíjense, esto ocurre en Jerusalén. O sea que Jerusalén ha pasado a ser también una central tecnológica en muchos aspectos. Está Intel en Jerusalén. ¿Y qué más hay en Jerusalén ahora? En Jerusalén tenemos un problema y es que tenemos muchos turistas. Un segundito que lo paso yo también. Yo lo estoy manejando también como él. Pero el mío no se quiere mover, el tuyo sí. Muy bien. ¿Qué pasa en Jerusalén? Lo que ocurre en Jerusalén es que cada vez hay más turistas. Pastor, ¿te has dado cuenta que Jerusalén no tiene estructura buena para hoteles? Jerusalén no tiene buenos hoteles porque no estamos acostumbrados a tantos turistas. Yo le dije, estudié en los años 40 guía de turismo, rechazo todas las semanas grupos que me dicen, ¿puedes guiarnos a nosotros? No puedo. Faltan guías, faltan hoteles, porque Jerusalén está lleno de gente. Ustedes van, por ejemplo, a la Vía Dolorosa, o van, por ejemplo, al Santo Sepulcro, los católicos, y tienen un problema. Y quien va, los protestantes que van al jardín del templo, también hay que pedir turno para poder entrar. Se llena de fieles Jerusalén. O sea que tenemos que Jerusalén se llena de fieles y Jerusalén se transforma en tecnología. Las profecías de Isaías con respecto a Jerusalén se están cumpliendo. Claramente. Muy bien. Cuando las naciones del mundo y todas las naciones van a reconocer a Jerusalén, y dice Zacarías 8, y vendrán las habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Yehudá y subamos a Jerusalén. País que pasa su embajada a Jerusalén está cumpliendo las profecías. ¿Quién lo ha hecho hasta ahora? Estados Unidos, de alguna manera Honduras, Guatemala, Paraguay. Brasil dice que lo va a hacer, esperemos que lo haga. No creo que México sea uno de los primeros países en hacerlo. Creo que sería una buena misión para las iglesias pedir que pase la embajada de México a Jerusalén. Va a pasar, va a suceder. Cuanto más rápido, mejor. Pero va a ocurrir. Las embajadas empiezan a pasar a Jerusalén. Muy bien. Dice Isaías 61, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y resultarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Ciudades israelíes abandonadas que aparecen en la Biblia se empiezan a reconstruir. Por ejemplo, Shiloh, primera capital del pueblo judío donde trajimos la primera vez las arcas de la ley. Hoy empieza a ser una ciudad nuevamente. Y los nombres de las ciudades
son ciudades bíblicas. La ciudad donde yo vivo tiene solamente 20 años y viven 100.000 habitantes, porque es una ciudad dormitorio. Los que trabajan en Jerusalén o Tel Aviv viven en Modi'in porque les queda paso. El nombre Modi'in, ¿de dónde sale? En Modi'in